Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Día 8 después de su elección a la presidencia. Con apenas una semana, el joven presidente Iván Duque confirma su precocidad. Sin estar posesionado aún, el presidente electo empezó a cogobernar luego de meterse en el debate sobre si debe ser este gobierno y este Congreso o el próximo el que debe aprobar la ley para establecer el procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz. Lo hizo el martes pasado en su primera rueda de prensa. Duque hizo el llamado para aplazar la aprobación de esa ley, que resultó ser interpretado como una primera decisión de gobierno cuando la Cámara y el Senado, con una nueva organización de coalición uribista, frenaron su actividad legislativa. La razón que dio Duque fue que era necesaria una decisión de la Corte Constitucional sobre otra ley para poder avanzar en esta, es decir, un tecnicismo con autoridad presidencial. Pero aún sin estar posesionado, el cogobierno pues tiene sus riesgos, como está averiguando el nuevo presidente. En la reunión con Juan Manuel Santos, el presidente saliente convenció a Duque de saldar el asunto con una llamadita al presidente de la Corte Constitucional para que fuera esta corporación la que definiera si en efecto era necesario aprobar otra ley antes de avanzar con el procedimiento de la JEP. Duque, diríamos que mordió el anzuelo y aceptó la propuesta de Santos, y de manera sorpresiva, en un comunicado poco usual, la Corte publicó esta decisión quitándole a Duque la razón, tumbando su tecnicismo. En medio de cordiales reuniones con las altas cortes, de almuerzos y agendas compartidas para reformar la justicia, el presidente electo de los colombianos se vio desautorizado por la Corte Constitucional, y no solo eso, sino que la Cámara de Representantes avanzó y aprobó una versión de la ley de procedimiento de la JEP, dejando la bola en el campo del Senado. En el Senado, donde está el senador Álvaro Uribe Vélez, quien según la versión del Espectador es ahora quien ha asumido el liderazgo de este debate y de esta probable dilación. Esto apenas es una primera anécdota de un gobierno que empezó rápido, de un presidente sobre el que están puestos todos los ojos para buscar señales que, según el ojo que mira, confirmen o desmientan el mito de que él no gobernará. Y eso que solo vamos en la segunda semana del presidente electo. Aquí arranca Zona Franca. Y arrancamos la semana buscando señales, como decía, de una joven presidencia que empezó muy rápido. Nos acompañan el senador del Centro Democrático, Jaime Amin, un duquista convencido. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Un gusto saludarte, Daniel, a ti, a los panelistas y a la amable audiencia esta noche. ¿Duquista? ¿Uribista? Sí, claro, ¿no? Duquista, uribista, es el Centro Democrático hoy con un gran reconocimiento, digamos, nacional, una votación, un mandato muy claro, y esperando con el favor de Dios que le vaya muy bien al presidente y al país. Claro que sí. El senador electo Antonio Sanguino del Partido Verde, concejal o exconcejal, o sea, ¿cómo sería la forma técnica de referirme a su majestad esta noche? No, sin grandilocuencias, no, yo fui concejal hasta el 1 de diciembre del año pasado, del 2017. Y bueno, ahora estoy en una especie de limbo porque soy senador, pero no ejerzo como senador, soy senador electo. Esperemos el 20 de julio para... Contando los días para el 20 de julio. Sí. Oiga, pero tenemos un presidente con jefe, dijo Alicia Arango. ¿No? Eso lo discutimos la semana pasada, pero yo creo que ustedes están... O sea que el doctor Amin es uribista. No es duquista, es uribista. Espérese, yo presento a Cuéllar y ya se empieza a torear. Alfonso Cuéllar es periodista, fue editor de la revista Semana, trabajó en la Embajada de Estados Unidos de Colombia como segundo aborto, como ministro plenipotenciario, es ahora columnista de la revista Semana y consultor. ¿Qué más, Alfonso? Muy bien, muchas gracias por estar acá y por estar con tantos ilustres congresistas. Y... a ver, este es el título de... No voy a recordar la columna de su semana, de la semana pasada. La de esta semana es una defensa un poco a esto de lo que yo hablaba. No, que lo era, que digo es que yo creo que el tema de la JEP... hay que meterle la mano a la JEP. Hay que meterle la mano a la JEP. Hay que meterle la mano a la JEP, no independientemente del tema, si es un tema de tecnicismo o no, el sentido ya. Pero es que
el presidente electo, el presidente en agosto va a ser presidente Iván Duque, y él va a tener que lidiar con las decisiones que toma la JEP. Él va a tener en los próximos 4 años la implementación de la JEP. Y hay unas dudas generales y además las dudas que ha planteado el presidente electo Duque lo lleva varias semanas presentándolas. Él ha planteado siempre sus dudas porque él tiene la sensación de que la Corte, cuando se va a pronunciar sobre la ley estatutaria, va a poner posiblemente algunas restricciones al tema de los miembros de las FARC que son condenadas por crímenes de lesa humanidad, que tengan una canción. Está esperando un poco eso porque eso puede afectar un poco la reglamentación. Entonces yo creo que sí es lógico en el sentido, no es que él quiso empezar a gobernar antes, esa posición que él repitió, sino una posición que es lógica en el sentido es que la JEP, pues no, eso no arrancó bien, eso ya ha tenido muchos problemas y para que la JEP sea eficaz necesita legitimidad y que la gente esté contenta con ella. Me parece que es normal que un gobierno que entra plantee esas dudas dentro de la JEP a ver qué se puede hacer para que la JEP sea mucho más... Y yo estoy de acuerdo con usted que ya lo había dicho Duque antes de ser electo, pero me voy a saltar un poco mi orden, muchachos, lo que dijo la Corte JEP, en un comunicado raro. Es decir, esto es la Corte generalmente saca comunicados para hablar de sus decisiones, pero esto fue un comunicado sobre una consulta telefónica que le hicieron Santos y Duque. Santos se sienta con Duque y le dice, oiga Duque, ¿por qué me está frenando la aprobación de la ley de procedimiento? Y dicen, pues llamemos al presidente de la Corte. Y dice básicamente esto: el trámite legislativo de la ley de procedimiento de la JEP no depende del control de constitucionalidad que se surte ante este tribunal sobre la ley estatutaria, ya que aquella se trata de una ley ordinaria de procedimiento que desarrolla el acto legislativo 01 del 2017. Es decir, para traducir todos estos tecnicismos, la Corte está desautorizando la tesis del presidente electo. Senador Amin. Daniel, yo tenía un profesor de Derecho Penal que decía, quod non est in actus, non est in hoc mundi. Lo que no está en los actos no existe para el mundo. Los jueces tienen que pronunciarse solamente, decía él, a través de los autos y sentencias. Todo el respeto hacia la Corte Constitucional, pero obviamente, al menos en lo personal, como político, como ciudadano, como abogado, no estoy de acuerdo con que la Corte tramite un tema tan sensible a través de un comunicado de prensa, más como cuando lo dice el doctor Alfonso, hay unos serios reparos de una persona, de un ciudadano, que hoy es ciudadano presidente electo, que no ahora, durante toda su campaña, manifestó unos reparos muy bien argumentados frente al tema de la JEP. Entonces, esto no es un tema menor, esto es que en lo sucesivo, ese que es como la columna vertebral y al mismo tiempo transversal del tema de la implementación normativa de los acuerdos de La Habana, va a tener una realidad fáctica. Ya no es el gobierno Santos, sino el gobierno Duque al que le tocará tramitar todos esos temas. Claro, pero eso no fue lo que dijo el presidente electo Duque. El presidente electo Duque dijo, no, es que se necesita, es decir, el presidente electo Duque, que también es abogado, hizo un argumento jurídico y recibió un contraargumento. Pero diferenciemos, porque obviamente, digamos, yo también creo interpretar las palabras del señor presidente electo. A ver, había unos reparos de contenido jurídico que, si queremos en blanco y negro decir que fueron superados por el comunicado de la Corte, está chuleado. Yo tengo mis reservas, porque qué tal que la ley, el contenido material de esa sentencia salga diferente a lo que vaya a tramitar. Bueno, y yo le agrego a sus reservas es que Alejandro Linares, el presidente de la Corte Constitucional, fue nombrado por el presidente saliente Juan Manuel Santos. Pero, digamos, nominado. Pero si no fuera suficiente eso, nos vamos a ver abocados a otra realidad. Si desaparecen las dudas de contenido jurídico, no así los reparos de contenido de orden político. Y de orden político es la médula digamos, de las preocupaciones del presidente Duque y de más de 10.400.000 colombianos que le entregaron ese mandato. ¿Cuáles son, rapidito? Uno, el tema de los terceros intervinientes. Dos, la incompatibilidad sobreviniente en la medida en que una persona que esté fungiendo como congresista reciba una sanción a la luz de la JEP que lo inhabilite para seguir ocupando ese cargo público de acuerdo a la Constitución Nacional. Es decir, que los jefes de las FARC pueden ser congresistas y sancionados al mismo tiempo. Tercero, el tema de la reparación integral. Y cuarto, un tema fundamental que lo hemos dicho desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de que arrancara la campaña, y es que este gobierno igualó a los criminales con la fuerza pública y por tanto lo mínimo es que haya dentro de ese capítulo de la JEP un tema especial de una sala de instrucción, juzgamiento y eventual sanción de los militares y policías. Eso es una línea roja del presidente electo Iván Duque. Una nueva línea roja. Una línea roja de siempre, perdónenme.
Estoy hablando ¿Esa de era esta una línea última. roja del presidente? No, Roja por lo de sangre. No, roja del presidente Duque y del partido, porque acuérdese que el partido del presidente Duque es el Centro Democrático. Pero mire, yo quiero decir lo siguiente. Claro, el presidente Duque va a tener que lidiar con la JEP y va a tener que lidiar con la Constitución y va a tener que lidiar con todas las normas expedidas por este Congreso y por los congresos anteriores. Y digo esto para decir lo siguiente. El periodo constitucional del presidente Juan Manuel Santos termina el 7 de agosto, no el 26 de mayo, ni el 17 de junio. Y el periodo constitucional de este Congreso termina el 20 de julio. Luego entonces Ahora el presidente... usted se puso formalista, Antonio. No, formalista no. Es que hay unas reglas de juego. Y esas son las reglas de juego. Eso Los es lo gobiernos, jurídico, los no lo gobiernos político. los gobiernos arrancan en un día y terminan en un día. Por eso le digo que la hora se puso formalista. Déjeme y termino. No, porque estoy acudiendo a una regla de juego. Segundo, el presidente de la Corte Constitucional tenía que pronunciarse sobre una duda que tenía el presidente electo, ¿no? Y se pronunció y dijo, señores del Congreso, no se necesita un pronunciamiento de la Corte, ¿no?, sobre la ley estatutaria para que ustedes emitan o aprueben la ley de procedimiento, ¿no? Tal como lo hizo la Cámara, ¿no? Tercero, pues el señor presidente de la Corte Constitucional fue elegido por el Congreso, ese mismo Congreso que eligió el fiscal, ese mismo Congreso que eligió el procurador, ¿no? Y ese mismo Congreso que ha elegido, pues, a los magistrados de la Corte Constitucional y de las, ¿no? O sea, que tampoco me parece a mí que es correcto, ¿no?, agregarle una suspicacia, ¿no?, al hecho de que el presidente de la Corte Constitucional intervenga como tiene que intervenir en un debate en el que, ¿no?, habían dudas planteadas por el presidente electo respecto al trámite de esa ley. Ahora, finalmente, la línea roja que está planteando aquí el senador Amin, ¿sí?, esa línea roja, pues afecta el corazón del acuerdo de paz. Pues que el acuerdo de paz se funda sobre la idea de una justicia transicional que pueda ser aplicable por igual a todos los intervinientes en el conflicto armado. Ese es un elemento sustancial del acuerdo. Entonces, nos habían dicho que no iban a volver trizas del acuerdo, ¿no? Pero ahora, a propósito de la discusión de la ley de procedimiento de la JEP, entonces quieren, ¿no?, revisar y rebarajar un acuerdo, claro, ¿no?, que duramos 5 años en construir, ¿no?, y que tiene que ver con un tratamiento, digamos, y hablemos en una misma jurisdicción para todos los intervinientes en el conflicto. No sé si usted tiene un comentario acerca de políticamente mucho. Cuando uno decide que la elección presidencial coincida antes de que haya acabado cualquier congreso, es normal que los congresos que quedan tiendan a actuar de una manera ya refleja nuestra política. En Estados Unidos se ve permanentemente. Estados Unidos da elecciones en noviembre, el Congreso sigue y de vez en cuando el presidente de turno llama a extras para ver si logra aprobar cosas. Eso es totalmente normal y es totalmente normal que el Centro Democrático aprovechar este momento del sentido y que haya otros partidos que digan, de pronto yo lo puedo tener la oportunidad de opinar y hacer ese tema en el sentido ahí. Yo creo que es válido el argumento y estoy de acuerdo con el sentido de que la Corte Constitucional, desde que decidió hacer comunicados de prensa, empezó a fregar la justicia en Colombia porque eso es un tema absurdo en el cual las Cortes no deben hablar. Si hay una duda jurídica, la resuelve alguien, pero no lo puede resolver el presidente de la Corte o la Corte resolviendo una cosa que en teoría debe ser muy obvia, porque en realidad lo que está haciendo la Corte es leyendo, esta ley tiene que ver con esto, porque otra persona puede haber demostrado, porque al fin y al cabo acá lo que no faltan son abogados en Colombia, puede tener la capacidad de hacer eso. Entonces yo creo que la intervención de la Corte acá me parece que no es buena, y además la Corte puede haber resuelto esto hace mucho tiempo. Si la Corte, en vez de sacar comunicados, en vez de pero estar Alfonso, en plan de estas cosas, un comunicado sacara que nace de una llamada telefónica, sacara su sentencia y eso hubiera resuelto toda la duda. Pero es que, Daniel, es justamente un acto impropio del jefe del Estado en funciones, como dice el doctor Sanguino, tomar un teléfono para pedirle a otro poder público Santos que antes de que y Duque estaban sentados en el palacio y dijeron, pues llamemos a Linares y lo puso no, en perdón, altavoz. le quiero aclarar una cosa a usted y al país. Y Duque dijo sí. No, eso es falso. No pero fue una llamada conjunta. Se lo consultó y le dijo no.
Llame usted. Pero Yo soy el también- presidente, no me ponga a mí a llamar, yo no voy a hablar con nadie. pero se lo estoy también es- diciendo. Pero él dijo, sí, listo, ya No, pero, señor. Pero no. entonces yo. No, porque yo lo Santos que quiso hacer entiendo- una llamada lo que- conjunta y el doctor Duque, presidente electo, quiso ser muy respetuoso. Llame usted que es el presidente. Lo que han reporteado es que Duque aceptó No, señor, le estoy someterse a diciendo lo que con- decía con el Además, presidente de la Corte dicen que Constitucional. Paloma Con Valencia. conocimiento de causa, Paloma le estoy diciendo Valencia que eso no cogió fue el así. teléfono y dijo No. no diciéndole a Duque, sino pre a Uribe. Pero es que Pre- usted está confundiendo. Se está metiendo a Uribe en todo, deje Uribe quieto. La reportería que hace Lorena Arboleda del Espectador, ya que usted lo trae a coalición. Entonces, después de la llamada al presidente de la Corte Constitucional entre Duque y Santos, Sí. entonces llaman al ministro Rivera, que está con la subcomisión del Senado, para trabajar el tema de la JEP, y les dicen, mire, el presidente electo y el presidente Santos acaban de llamar al presidente de la Corte Constitucional, quien aclaró la duda de que sí se puede avanzar Pero no fue así. sin una ley estatutaria. Y Paloma Valencia, según la reportería del Espectador, coge el teléfono, llama y dice, hola, pre, es que me acaban de decir Pero esto. era Uribe, no era- Entonces, no ¿qué era- hacemos? no Y era el Duque. era Uribe. Y Uribe le dice, no, eso dijo el presidente electo, entonces hagámosle. Pero les dice que para seguir adelante con esta ley de procedimiento me tienen que crear un tribunal especial claro, para los militares, la inhabilidad para hacer política. 3 condiciones dio. Pues 3 condiciones que además no dependen de la ley de procedimiento, sino dependen del acto legislativo. Claro, habría que reformar el acto legislativo. Pero bueno, pero a ver, Alfonso, ¿usted cree que Pero en este primer me fogueo- me permites una cosita que me parece que es impropia del presidente electo. Es que hay una mención de urgencia para el trámite de la ley de procedimiento en el Congreso, ¿no? Y no se pueden tramitar otros proyectos hasta tanto. Y no se ha tramitado nada. Bueno, pues absolutamente nada esa se ha intervención, tramitado. esa intervención del presidente diciendo, déjenme en eso para el próximo Congreso, Pero, ¿sí? No, pero senador, no sí. seamos No, el senador no, electo, no seamos ingenuos tampoco, No, porque es no, que no. el señor se acaba de poner 10 millones de votos. Sí, pero el hay gran una derrotado de cosa, estas pero hay elecciones una- es Juan pero- Manuel pero- Santos. pero hay unas reglas de juego para la cual Pero aquí no se está Cualquier violando cosa. ninguna no, ley. hay la Cualquier cosa. intención de saltarse una mención de urgencia de un proyecto que debe ser tramitado por el Congreso. Hombre, pero si la JEP lleva, Antonio, la JEP lleva 4 o 5 meses a la topa tolondra haciendo, juzgando, prevaricando, si se quiere, Pues sin un precisamente- reglamento. Un mes más, un mes menos, con 10 Pues millones precisamente 400 por votos de eso. mandato claro, yo creo que era lo mínimo de Sinderesis. Precisamente por Era eso lo se mínimo que se requiere- esperaba. Alfonso, usted, más allá del tema de las discusiones jurídicas, esta fue como la primera semana en la que vimos a Duque fogueándose con investidura de presidente electo. ¿Usted cómo cree que le salió la cosa? ¿Usted cree que le salió bien o quedó en No, una la JEP posición o incómoda? lo Sí, general. todo el episodio JEP sentada con Santos, llamada a Corte creo que obviamente Constitucional. pues, un presidente electo le hubiera gustado que la primera semana fue dedicada a lo que estaba haciendo, que es reunirse con el grupo del Empalme y esos temas, pero es que los tiempos del Congreso tampoco los maneja el presidente electo. Hay un momento, una oportunidad en la cual se dio, ese le presentó, pero me llamó la atención lo que usted comentaba de que esta famosa llamada que publicó el Espectador, que llamaron, y que el mensaje del senador expresidente Uribe fue pues lo que dijo Sí. el presidente electo. Es un mensaje como hay otra manera de interpretar esa llamada. Si él decidió que hay que hacer esto. Ahora, obviamente hay unos retos muy grandes. Lo que han planteado es democrático desde los cambios que quiere ser a la JEP son muy complejos porque hay que comer Congreso, hay un resto de temas que uno puede buscar una solución y hay que tener a ver. Y además me parece interesante que por lo menos ya el tema ya no es acabar la JEP, sino trabajar dentro de la JEP. Porque la JEP, la Fuerza Militar ha entendido que la JEP es una salida para muchos de los Pues, soldados y el militares que general llevan Rito Alejo del 30, Río está 40 libre, ¿no? años condenados por la justicia ordinaria. El problema es buscar una solución en la cual resuelvan este tema que es la preocupación del Centro Democrático y una porción del sector colombiano que está preocupada de que estén los mismos jueces juzgando a los dos, pero buscando también la solución, como decía el senador electo, de cómo hace uno sin romper el concepto actual. Yo creo que esas soluciones en Colombia nos enredamos. Esa solución que a usted le preocupa, me parece que, y si esa es la que está proponiendo este momento, para mí me parece más un formalismo que se puede resolver y que no afecta
el tema general de la paz. A Es un ver, reto. yo les voy a poner la agenda que ha tenido el presidente electo para que opinemos acerca de dónde están los énfasis, si hay algunas señales que está mandando en cómo ha organizado estos primeros 8 días. Entonces, el martes dio esta rueda de prensa. Según María Isabel Rueda, también se reunió con los cacaos. No he podido averiguar cuáles fueron esos cacaos. Si era Ardila, ¿usted sabe? ¿Alguien sabe? No tengo ¿Sarmiento? conocimiento ¿Ni idea? de esa reunión. El jueves, Empalme, la Casa de Nariño, reunión con la rama judicial y procuraduría, Consejo de Estado, encuentros con expertos en la Universidad de los Andes. El viernes, Contraloría, Fiscalía, embajador de los Estados Unidos. El sábado, visita a Gómez Plata, Antioquia, visita a Hidroituango. Y hoy, lunes... Venga, ahí le faltó una. Sí. Claro, el miércoles 20 hubo reunión del presidente electo con la bancada del Centro Democrático. Importante reunión, la agrego ahí. El miércoles se reúne con la bancada. Entonces, aquí, ¿usted qué ve, Antonio? ¿Usted dónde ve como un poco dónde ha querido llevar, poner el énfasis el presidente electo con esta agenda de reunión? ¿O no ve nada? Pues yo creo que, digamos, la reunión con las Cortes envía un mensaje claro en relación con la insistencia del presidente en la reforma a la justicia. Yo creo que ¿Y usted incluso, cree que no es gratuito, digamos? O sea, que no, eso no es como tradicional arrancar por ahí, o uno puede arrancar por otro lado. Recuerde usted que esa reunión también se hizo previo a la segunda vuelta, antes de la segunda vuelta, ¿no? Esa reunión con los presidentes de las Cortes. Y yo creo que esa reunión, después de salir elegido, es un poco la continuidad de ese mensaje que intentó lanzar el presidente en el sentido de calmar las aguas, ¿no? Y sugerir que una reforma de las Cortes y una reforma incluida en una reforma a la justicia sería el resultado de un consenso con las altas Cortes, ¿no? Ese es un poco el mensaje que yo creo que quiere enviar. Y por supuesto, pues por lo menos a nosotros que estamos en la otra orilla, Sí. pues nos genera una enorme preocupación. Yo ¿no? pensé que tranquilidad. Porque es que nosotros somos y vamos en el Congreso a defender plenamente e íntegramente la Constitución de 1991. A nosotros nos produce enorme temor, ¿no? Que, y aun cuando el senador también se moleste un poquito, ¿no? Que el expresidente Pero espere que Uribe, me voy a la pausa, Mimi, Sí, usted se molesta otra vez después de la pausa. que el expresidente Uribe tenga el poder del Congreso, ya lo tiene, ¿no? Y luego, ¿no? Va a docilizar las altas Cortes en una reforma que yo creo que podría significar Sí, señor. una afectación del equilibrio de poderes. De la Constitución Esa no 91. sé si voy a buscar en la RAE, docilizar a las Cortes, que Iván Duque se bajó de su propuesta de una sola Corte. Con eso regresamos. Seguimos en Zona Franca esta noche aprendiendo nuevas palabras. Docilizar o docilitar. Sí existe, hacer dócil manso, es lo que el senador Sanguino del Partido Verde dice quiere hacer Iván Duque con las Cortes y sus reuniones que tuvo esta semana. A la salida de esa reunión, esto fue lo que dijo acerca de esa reforma a la justicia que se propone. Me permito decir con toda la satisfacción que se abre un camino para llegar a ese consenso que le hemos planteado a los colombianos de una reforma a la justicia construida con el aporte de las altas Cortes. Un consenso para reformar la justicia, un consenso que tal vez, como lo reportó el diario El Tiempo, viene de que Iván Duque también docilizó de alguna forma su propia postura. Esto es lo que dice El Tiempo acerca de la propuesta de una sola Corte. El Tiempo conoció que el presidente del Consejo de Estado, Germán Bula, le preguntó a Duque sobre la posibilidad de la que habló en campaña de unir a las Cortes en una sola. Y él respondió, hablando de Iván Duque, que esto se dijo en un escenario informal y que ese tema había quedado atrás. Pero hay un problema. Si me permite. Por supuesto que le permito. Gracias, Daniel. Yo creo que si el país ha visto una coherencia entre lo que se piensa y lo que se dice, ha sido justamente con el presidente electo Iván Duque. No hay nada en esa expresión que acaban de ver los colombianos por televisión del presidente Duque, no hay nada que pueda motivar a la preocupación. ¿Por qué? Desde el principio él ha dicho que
eso, que fue una idea que lanzó en un escenario internacional, además en una conferencia en la Universidad de Columbia, era solamente para poner en contexto lo que debía ser también un eje transversal de reforma que pasara por el aparato institucional de la justicia. Pero que Jaime, eso lo dijo en un debate presidencial, que yo no sé después, qué tan informal no, será. no, pero después, quiero decir, originalmente abrió el tema fuera del país. Después ya cuando vino y en los debates le abrieron y comenzaron como a metérsele por allí, pero él siempre fue claro. Es decir, se buscará un consenso, no una imposición. Ahora, esta reunión y estas primeras de cambio lo que demuestran es un presidente electo activo, un presidente encima de los problemas, un presidente anticipándose a ellos, un presidente escuchando, ¿no?, en el diálogo con los poderes institucionales, pero también escuchando a los ciudadanos. Hemos visto al presidente electo almorzando en un comedor comunitario con los funcionarios y los empleados de Hidroituango, a quien no dudo en calificar como unos héroes. Es decir, lo va a ver el país, una presidencia por y para los ciudadanos, con un gran contacto y un gran diálogo popular que se abandonó mucho en este gobierno. Ya se acabó la campaña. Sí, pero no importa, pero lo que estamos viendo, de pronto, mire, estos son actos de gobierno que ya se anticipa cuál va a ser el estilo del gobernante. Entonces, no debe haber nada extraño en esas primeras de cambio que ha mostrado el presidente Duque. Sí, hay dos cosas que me llaman la atención de esta primera semana. Primero, me pareció muy tradicional, una típica, nuevo presidente electo, hace su rueda de prensa, se reúne con las cortes, se reúne con el empalme, muy como tradicional, no como mucho. Acuérdate que el presidente Duque es el tema de la nueva generación, los nuevos cambios. Me pareció que fue un poquito conservador su semana, a excepción al final que se fue a Hidroituango, que uno diría que también es lo mismo que hubiera hecho cuando eran los consejos comunales. Entonces no hay nada como diferente. Me parece que ha faltado, me parece, Miguel, la reunión con el Partido Verde. Me parece que es una posibilidad que tiene que ser con el candidato Petro. Yo sé que el candidato Petro es un tema, pero es un proceso en el cual uno también tiene que abrirse pero Petro no lo ha llamado. Hay un tema en el cual, si quién llama, Ahora que estamos haciendo pero ¿quién debe llamar a quién? No, obviamente el que tiene que haber llamado, el que pierde. Es el que pierde. Claro. La tradición le tocó a Hillary Clinton llamar a Donald Trump, y Donald Trump le dijo de todo, y le tocaría. Pero ya que nos dio eso, uno también puede dar el ejemplo, me parece una reunión importante porque está buscando unir, y somos 8 millones de personas que votaron por el candidato Petro. Me parece que sí sería una reunión importante para mostrar, no porque no ponerse de acuerdo, uno se reúne con personas que no están de acuerdo, me parece que sería un gesto entonces, interesante. Alfonso, yo le preguntaba a Sanguino si había alguna señal en la forma en la que Duque había organizado su primera semana, y lo que usted y lo que leo de lo que usted dice es que pues no es que la reforma a las Cortes sea una prioridad, simplemente era lo que había que hacer en la primera semana y eso no manda ningún mensaje en especial. No, pues sí, es un tema de tranquilidad, de unirse con actores, sino que creo que les hace falta otro actor, que es la oposición parlamentaria. Hay que buscar la manera en la cual él puede reunirse, pero sí me faltó eso. Y que se bajara de lo de una sola corte tan rápidamente. Pero yo estoy de acuerdo en el sentido de que siempre cuando él decía era una idea que hay que discutir. Yo no veo... La reforma de la justicia son muy complicadas. El presidente Santos, año 2013, que todavía tenía una popularidad referente, tenía mayorías en el Congreso grande, no fue capaz de sacar una reforma a la justicia. Eso es un tema muy complicado meterse uno a cambiar. Yo creo que existe en el sentido de que lo importante en Colombia no es si son 9 magistrados, 8 magistrados. El tema en Colombia básicamente es cómo hacemos que sea rápida. El acceso sea rápido y que la justicia actúe rápido. Es lo que la gente pide y no creo que necesita uno preguntarle. Y un problemita adicional. Un tribunal de aforados, que ese es un asunto declarado también inconstitucional porque sustituía la Constitución por la misma Corte. Pero fíjese que aquí no puede haber nadie por encima de la ley, ¿no? Y pues ya se convirtió en un chiste nacional. No, ni siquiera los mismos magistrados. Lo del tema, pues lo de la denominación de la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes. Entonces... Pero yo quiero decir lo siguiente, mire. Vuelva a lo de Petro. Mire, si usted ve la entrevista de Yamid Amad con el presidente Iván Duque, ¿no? Yamid Amad arranca la entrevista diciendo, el presidente Duque, ¿no?, insiste en una palabra, unión, ¿no? Unión, ¿no? Entonces, si él quiere unir al país alrededor de propósitos nacionales, pues él no solo tiene que hablar, ¿no?, muy importante que hable con actores, como dice Alfonso, con las Cortes, etcétera. Pero tiene que hablar con la oposición. Yo no sé si además con Petro, pero también hay otras fuerzas que seguramente no van a estar en el gobierno y van a ejercer la oposición. Y no estoy pidiéndole una cita al presidente Iván Duque en este programa. Que no se le ha dado a las FARC, por ejemplo. Pero yo sí creo que él debe abrir el abanico de un diálogo
muy amplio en el país. Segundo, tengo este temor. Tengo el temor de que la cara amable, ¿no?, del nuevo régimen, digamos, de lo que va a gobernar a Colombia, la va a tener el presidente electo Duque, y que la cara dura la va a tener desde el Congreso el expresidente Uribe. Es decir, una reforma a las Cortes es probable que no la discuta Duque con las altas Cortes, pero como eso va al Congreso, vaya uno a saber, yo me imagino Métase, que el Jaime. papel de la coalición de gobierno en cabeza de la bancada del Centro Democrático va a ser el rostro duro del ejercicio del gobierno de Iván Duque. ¿Por qué vamos a esconder el sucio debajo de la alfombra? La bancada mayoritaria del Congreso es la del Centro Democrático, que de contera es el partido del presidente Iván Duque. Pero ahí va a haber una división social del trabajo. Va a haber una división social del trabajo, digamos. La mano blanda la va a tener Duque, y la mano dura va a estar en el Congreso de la República. Se lo anticipo hoy. Antonio, cada loro en su estaca. Cada loro en su estaca. O sea que nosotros, que somos el partido, lo sabe el país, que estuvimos en la oposición 4 años, una oposición reglada, una oposición coherente, una oposición argumental, un partido que no tuvo mermelada, que no estaba buscando mermelada, ni puestos ni contratos, sino que le enseñó al país que se puede ejercer la política como bancada. Creo que es el mayor plus del partido, sin duda. El mayor aporte del partido a la discusión civilizada de la política en Colombia. Por verse si sobrevive entonces yo quiero decir una cosa. Entonces ahora que nosotros fuimos partido de oposición, ahora que hay un presidente electo que recibe un mandato claro, contundente, diría yo, una votación histórica de 10.400.000 colombianos, y que hay una oposición que encarna Petro y otros sectores importantes del país. Entonces ahora vamos a hablar de que no haya oposición en Colombia. No, nosotros no debemos temerle de ninguna manera al diálogo civilizado entre el gobierno y la oposición. Es que eso es de la esencia de la democracia. Claro, pero ¿quién está negando eso? No, porque es que dicen, a mí sí me parece... No, nosotros vamos a ejercer la oposición. Escúcheme, doctor Sanguino. A mí sí me parece, pero eso es, como diría los franceses, el estilo es el hombre. Si el señor Petro, en un acto totalmente por fuera de contexto, no quiso llamar, además, en nombre de 8 millones de colombianos. No me pongas a llamar en 8 millones de colombianos. Es que yo no soy el vocero ¿Tú apoyaste a Petro? No, es que yo no soy el vocero de Petro. Pero tú apoyaste a Petro. No, yo hice un acuerdo con él, hicimos un acuerdo con él, pero yo no soy el vocero. Por Petro. Pero yo no soy el vocero de Petro. Claro, no, pero estamos diciendo... Pero me puedes creer que yo no soy el vocero de Petro. No, estamos de acuerdo, pero es que tú estás excusando que el tipo no llame... No, yo no estoy excusando nada. Estoy diciendo que... democrática al presidente electo. Entonces no es Petro, son los 8 millones de Petro. No estoy excusando nada. Que además, quiero decir, y cierro con esto la intervención, apreciado Daniel, el presidente electo Iván Duque va a gobernar para todos los colombianos, lo dijo clarito, para los que votaron y no votaron por él. Así que no hay ningún temor de que no sea un gobierno dirigido para los colombianos. No, pero yo sí quiero aclarar lo siguiente. Es que yo no soy vocero de Petro, no estoy excusando a Petro. Estoy diciendo... Pero sí está excusando la no llamada de Petro. Estoy diciendo, en la misma lógica que lo planteó aquí el compañero Alfonso, le puedo decir compañero, ¿cierto? Sí, claro, compañero. Sí. Camarada, lo que quieras. El presidente, bueno, si no lo ha hecho, lo puede hacer. Tiene que abrir un diálogo. Pero más bien muy grande. Un llamado al presidente para que lo llame a usted. No, a mí no. Pues porque esto no es un problema de veleidades personales. O sea, al presidente de su partido. Nosotros somos una bancada en el Congreso, vamos a hacerlo, vamos a tener nuestras decisiones de bancada, vamos a tener nuestro vocero en la bancada, etcétera. El presidente examinará cuándo es útil o no conversar con nosotros. Y eso no quiere decir el hecho de que conversemos con él, ¿no?, que nosotros no ejerzamos la oposición. Claro que la vamos a ejercer, ¿no?, y con absoluta responsabilidad. Tenemos asuntos en los que hay agendas distintas entre nosotros y el presidente Iván Duque. Lo vamos a hacer con absoluta responsabilidad. Me voy a la pausa. Porque tenemos que representar a la gente que votó por nosotros. Regresamos con algo de gabinetología. El sonajero, los sonajeros de los distintos medios de comunicación, el grupo de empalme que está ayudando al presidente electo Iván Duque, ya eso manda algunos mensajes después de comerciales. Seguimos en Zona Franca y suenan obviamente en este país la gabinetología, que usted me recordaba, senador Amin, que fue un término que acuñó un colega mío. Claro, no, en el diario El Espectador, en esa época ahora del periódico, el editor político era don Carlos Murcia.
Y para él era, él acuñó esa frase de la gabinetología que era, él decía el deporte nacional, buscar los nombres de los probables ministros de los presidentes entrantes. Entonces ponía a sonar unos nombres y muchos de esos nombres terminaban porque él estaba muy bien conectado. A ver, ya, entonces nosotros hacemos un ejercicio en honor al periodista Murcia, Carlos Murcia, de periodismo comparado. Aquí están los sonajeros de los distintos medios de comunicación y como verán, la falta de coincidencia entre muchos de ellos habla de la cantidad de carreta que se habla en estos ejercicios. Entonces, este es... bueno, es que están todos juntos, ¿no? Esta es Semana del Espectador Noticias 1 y El Nuevo Siglo. Entonces tenemos a Vivian Morales en Educación Interior y el Ministerio de la Familia. Alejandro Ordóñez está en Defensa y Fiscalía. Está Francisco Barbosa para Secretaría Jurídica de Presidencia, para el Ministerio de Justicia. Está Gloria María Borrero para la Cancillería y también para el Ministerio de Justicia. Ella es la directora de Excelencia, la Corporación de Excelencia de la Justicia. Está Alberto Carrasquilla en Hacienda en muchos de ellos, está José Manuel Restrepo también, el decano, el rector de la Universidad del Rosario. Juan Pablo Córdoba es de la Bolsa de Colombia. Sí, es el presidente. También está sonando de Hacienda. Daniel Mera, que es de la Fundación Color en Educación. Carlos Mario Estrada en Vivienda, ni idea quién es. Carlos Holmes Trujillo suena para la Cancillería, Marta Lucía Ramírez para la Cancillería, Alicia Arango para el Ministerio de Cultura, Jorge Mario Isman para Interior también pusieron a sonar a Juan Lozano, a Federico Hoyos, el representante del Centro Democrático para el Ministerio de las TICs. Tengo otro sonajero, ¿cierto? Hay más. Dimitri Saninovich, que es el actual dirección, ¿ese no está en DNP? No, él está en la Agencia Nacional, o el INVIA o en la Agencia Nacional. Ese es el que reemplazó a Andrade en la Agencia Nacional de Infraestructura, en Transporte. Ángela Orozco, Comercio, Industria y Turismo. Nubia Estela Martínez está sonando de Comercio, Industria y Turismo. Juan Pablo Uribe, Salud. Fabio Aristizábal, Salud. Miguel Ceballos, suena en Justicia. Gustavo Matamoros en Defensa. José Félix Lafuría en Defensa. Rodolfo Amaya en Defensa. Nicolás Echavarría en Agricultura. María Paula Correa, Secretaria Privada. Priscila Cabrales, Secretaria General de la Presidencia. Luis Guillermo Echeverry, el ex director de la campaña en la Secretaría General de Presidencia. Sofía Gaviria en la Unidad de Víctimas. Felipe Huitrago en la Dirección Nacional de Planeación. Ese es el sonajero de la revista Semana del Espectador Noticias 1, El Nuevo Siglo. Y ahí hay de todo, ¿no? Falta Nicolás Uribe, ¿no? También, también ha sonado como ministro, entiendo. ¿De qué? No recuerdo. El de Blue. El de Blue. Sí, yo he escuchado ese nombre. Es que uno escucha muchos nombres. Hay unos que le parece uno más lógico. A ver, su gabinetología. Usted, pongámoslo a sonar a usted. Podrían poner a Margarita Restrepo de Registradora Nacional del Estado Civil. Usted se refiere a la representante del Centro Democrático que ha sido cuestionada por... Que sabe mucho de votos. Yo creo que el presidente electo Iván Duque va a tener un gabinete de lujo. Un gabinete de 4 años, ha dicho él además, con sectores muy bien representados por gente joven. Va a haber mucha gente joven ahí, ¿verdad? A mí me va a decir algo. No, pero por supuesto que totalmente impedido para hablar del tema, pero sin duda yo creo que el presidente, ¿usted está libre o no? El presidente electo Iván Duque dará los nombres, entiendo, después del 15 de julio o algo. Él ya ha dicho, 15 de julio. Sí, tenemos 2 semanas largas de más gabinetología, va a descansar y a trabajar unos días en el exterior y luego regresará para seguir examinando temas. Usted decía, Alfonso, algo acerca de lo importante que era pensar esta presidencia como una presidencia de 4 años, que sí, es algo... que llevamos 2 presidentes de 8 años y no estamos acostumbrados al tema de la gabinetología. El presidente electo ha hablado de un gabinete de 4 años. La razón por la cual se acuñó la frase gabinetología era porque la gabinetología era la manera en la cual los presidentes lograban gobernabilidad. Cuando había muchas dificultades en un proceso cual sacrificaban al ministro, al fusible, como le decían, lo reemplazaban con otro y eso le daba gobernabilidad. Entonces 4 años es el ideal de cualquier uno, parte de la razón por la cual algunos nos parecía buena idea la reelección, era el tema de la continuidad de las políticas, cada uno 4 años, creo que Santos tiene como 6 ministros de Minas, es difícil el proceso y más en 4 años es más difícil ahí.
Pero eso es un reto el mantenerlo, porque hay que buscar la persona, porque ese perfil, he dicho que hay gente menor de 45 años, muchos, ha dicho que quiere 50% de las mujeres, ha dicho que quiere darle a las regiones, ha mencionado un poco también que quiere reflejar el tema étnico colombiano, o sea, esos son elementos que dan, pero que no es fácil, hay unos nombres ahí que Sí, uno no es dice, fácil para armar un programa de bueno, televisión, mire aquí, el hombre diputada blanco. y el presidente electo Duque, pues, somos francos, él nunca, eso es un tema nuevo para él. Él nunca ha tenido que armar un equipo de esta dimensión del Estado tan grande y es un reto interesante. Incluso me parece que el 15 de julio es una fecha muy pronta, en parte, para poder. El gobierno Santos, el presidente Santos, con toda su experiencia, estuvo nombrando hasta unos días antes al ministro de Interior y el Defensa, cuando puso Rivera y eso. Entonces no es tan fácil porque pues, porque además hay que tener en cuenta al partido que lo apoyó. Primero, que es Centro Democrático, que es propio, y uno no puede olvidarse del partido que lo apoyó, y también tiene que reflejar otras. Hay unos elementos y al complejos. Partido Conservador, que le gusta bastante los puesticos. Hay una los complejidad. conservadores no se van a quedar sin... Por lo menos van a pedir que no le quiten lo que tienen. Ellos no van a pedir que les den, sino que no le quiten lo que tienen. Y además personas que pueden trabajar con él, que él se sienta ahí. Hay unas personas, yo creo que la secretaria privada posiblemente sea, porque uno ve que anda con él permanentemente. No, pero le anticipo algo ahora antes de que el doctor Sanguino hable. No, ha dicho el presidente electo que no va a haber ninguna milimetría, ni ningún pago de favores, ni ningún... Usted me dice francamente, no va a haber representación de los miembros de la coalición en el gobierno. Eso es de la autonomía del señor presidente electo, pero yo me anticipo a pensar que no. Sí, a ver, pero hay un elemento, hay un elemento regional. Yo me acuerdo que yo vivía en Cartagena, y en la época del gobierno de Samper, y el titular de los medios era 2 candidatos de la costa, 3 candidatos. Sí. O sea, hay un tema, no puede ver que no hay milimetría. Pero sí regional, sí. Pero regional sí hay. Pero y eso viene del sentido. Pero yo todavía en ese sentido. sonajero, Y además, en ese sonajero veo muy poca cumplida la promesa de jóvenes y de la mitad del gabinete. Claro, Muy no, por poca eso ese cumplida, muy poco sonajero tiene mucha... los mismos hay de que tanto están, como de igual largo les como de suelta ancho. los nombres ahí. El otro elemento que va del Pero tema además, es que es muy bueno el tema de la juventud, me parece que es bien la juventud, pero también hay que tener experiencia. Hay que ver cómo es el Estado es complejo. Un balance difícil, tiene más Y de hay 2 que semanas el presidente electo. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, el equipo de Empalme, fuimos a la calle a que la gente hiciera su propio gabinete. Ya van a ver con lo que salieron. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, vamos de una vez para la calle de Bogotá. El gabinete de los jóvenes que estaban caminando afuera de la Universidad Javeriana, esto es lo que dijeron Angélica Casallas. ¿Tú qué tal eres para armar gabinetes presidenciales? No, pues no tan bueno. Bueno, entonces le voy a dar esta hoja y usted me va a anotar ahí quién le parece que debería ser el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el ministro de Cultura y el ministro de Educación del señor Iván Duque. Petro como ministro del Interior. Fajardo como ministro de Educación. Sí. Para, digamos, el Ministerio de Cultura colocaría a alguien referentemente a las etnias y a los... ¿Y qué? Sí, a patrimonio cultural. Goyo de Choquiptown. Ministro de Defensa, alguien que haya estado en la guerra. Uribe, está perfecto. No, no. Entonces dejan blanco. Sí. Ministerio de Defensa. Vamos con Marta Lucía otra vez. No se puede Marta Lucía porque ya es vicepresidenta. De Educación me gustaría Fajardo, digamos. De Cultura, nombres sin saber de impedimentos y de temas de eso, metería a Mocus. De Ministerio del Interior, metería a mí me gusta mucho Jorge Iván Ospina. ¿Por qué Fajardo en Educación? Porque es profesor, ¿Y Mocus por qué en Cultura? porque pues me parece que tiene la capacidad para manejar, cuidar los recursos naturales y el medio ambiente. Yo pondría aquí a Pedro. De Defensa, ni siquiera pondrías a un defensa de la Selección Colombia. No. Fajardo en Educación. Humberto de la Calle en el Interior. ¿Por qué? Pues creo que se ha interesado mucho por las causas ciudadanas. En Defensa no tengo ni idea quién pondría. Y mi Cultura, difícil, pero pondría a Gustavo Petro. Creo que toda la labor que hizo de cultura en Bogotá mientras fue alcalde fue muy buena.
El ministerio de Iván Duque es todos los ex candidatos presidenciales que acaba de derrotar. Como que la recordación de la gente es esa, ¿no? Sí, la gente entiende ese sentido. Obviamente muestra que pues, la candidatura de Fajardo fue educación y está marcado. Y pues también es un mensaje que tiene que asumir el presidente electo y entender un poco lo que la gente Pero está es que eso no pensando. debe ser fácil, y el tema de la ¿no? unión. ¿Qué ¿Tener refleja? 16 puestos? No, ¿O al menos eso es lo no que son los 16 ministerios? puestos. El nombre de los viceministros terminan del presidente. Bien. Los cargos Los directores. Pero además, sobre todo después de sentido. haber uno venido en su experiencia personal de solo haber sido jefe de su unidad de trabajo legislativo. No, el doctor Duque manejó temas muy importantes, doctor Sanguino, de altísima responsabilidad, Claro. tanto a nivel nacional La como sección de cultura del BID. en temas Sí, internacionales. pero digamos, es que nombrar un Hiper- gabinete, es que ser jefe de Estado es nombrar un gabinete, nombrar un equipo. A ver, Alfonso, usted es el sí. que sabe porque usted estaba en Washington. A ver, ¿qué tan importante era el puesto de Duque en el BID? Pues el BID no maneja relaciones con el tema de Estados Unidos, es un tema que es un tema más multilateral que el otro. En el fondo no es me parece mucho, es claro que ser jefe de Estado de Colombia es un tema muy diferente de lo que ha tenido, por eso los presidentes necesitan estar bien asesorados, escoger bien, por eso Sí. la importancia que hablábamos, que es bueno que haya juventud porque haya experiencia en el gabinete, y es más, es muy importante que los ministros también tengan manejo político no en el sentido del tema de la mermelada, pero que entiendan el valor de la política porque hay que interactuar con el Senado, hay que interactuar con la Cámara, hay que interactuar con los actores y hay que saber interactuar. Yo tuve una experiencia hace 20 y pico años en Cartagena que eligieron a un empresario, Guillermo Paniza, alcalde de Cartagena, con el primer como candidato antipolítico, y nombró a un par de ejecutivos del sector privado porque eso era la solución. A los 6 meses estaba paralizado el gobierno porque el Estado hay un conocimiento, Sí. la gente de la parte pública sabe cómo manejarlo, y tiene que combinar conocimiento del Estado con pues, juventud, con regiones. Se me quedó en el primer barrio, se le yo va sola- entero. yo Pero solamente- además quiero decir lo siguiente, mire, en el nombramiento del gabinete, Iván Duque, el presidente electo, demostrará qué tanto va a tener un equipo propio, ¿no? Un equipo que Sí. le dé un margen Pero venga, de es que- gobernabilidad y se me a acaba de él Solamente como para decirle una presidente cosa, de la República. hay un gran plus Sí. que Cierre. los colombianos van a ver en el gobierno, perdón, en el gobernante, hablo del doctor Iván Duque, y es que él es una persona muy preparada en todos los temas, y eso le da también un manejo en donde pueda, como diría Jean-Claude Bessudo, usted no puede delegar sin verificar, porque delegar sin verificar es abdicar, y él en eso es muy riguroso. Maneja los temas, seguramente tendrá un equipo multidisciplinario muy importante, pero verificando, esto es respirándole en la nuca para que se cumplan los propósitos. Porque están diciendo que, por ejemplo, Alicia Arango va a ser la superministra. Que No van nos a volver con la adelantemos, figura del es una superministro. persona extraordinaria, la doctora Alicia Arango es una persona con Me voy. Suena mucho una con gran de experiencia. cultura. Una gran Hay experiencia. diferentes nombres, Me voy. ¿no? Es decir, veremos, ¿no? Amanecerá y veremos. Ver para pero creer. Colombia verá un buen presidente. Colombia verá, Un buen veremos. presidente. Veremos un buen presidente. Ojalá, por Si Dios supuesto que quiere. sí. Muchas gracias, señores. Se me quedaron varias hoy en el tintero, lo de Mocus, hombre. Estamos Se nos con queda mocos. Estamos con mocos. Están ustedes. No, gobierno- solidaridad con el el Congreso- profesor Mocus, pero El Congreso entendemos que es un tema necesita una complicado voz porque como había Mocus. una Y no hay inhabilidad ninguna manifiesta. inhabilidad en la elección de Mocus. Me voy, será tema de otro día. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.